Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Villespitá de San Mateo, Castellón, España, y voy a ofreceros la conferencia La mujer de todas las épocas, desde la prehistoria hasta la actualidad. Estoy encantada de participar en este encuentro virtual de escritores, mosaicos y letras, y espero que os guste. Bueno, ¿os habéis imaginado cómo sería la historia si la hubieran escrito mujeres en lugar de hombres? Bueno, pues con esta charla vamos a hacer un recorrido de la mujer desde el punto de vista de la igualdad, la libertad del ser humano para elegir y la igualdad de oportunidades sin importar el sexo, la raza o el estatus social. Es un estudio histórico-poético en el que me baso, que se llama La ruta de los cátaros y las mujeres del catarismo y las pinturas rupestres y las mujeres en la prehistoria. Son mis publicaciones en las que se basa esta charla. Como he dicho, tradicionalmente los hombres han escrito la historia y somos las mujeres las que un poquito nos hemos quedado eclipsadas. Nos ha mostrado como seres débiles que manifestamos las emociones y que sobre la razón predominan las emociones sobre la razón. Total, que la historia se ha apañado para dejarnos invisibles. Vamos a cambiar un poquito esto y vamos a hablar de la prehistoria. La prehistoria, he de hablar que la mujer tenía total libertad, al igual que los varones. Vivían en tribus y todo el mundo era libre para irse a cazar cuando quisiera para hacer el trabajo que mejor se le daba. Los niños, no estaba claro aún el tema de la paternidad, y los niños eran hijos de la tribu. No existía el concepto de familia en sí. Entonces, el primero que llegaba se ocupaba de los niños, todo el mundo les daba de comer y todo el mundo los recogía y hacía su trabajo, ¿no? Entonces, era una sociedad libre y la mujer del Paleolítico era altamente considerada. Ella fue la caza escaseaba en aquella época y eran las mujeres las que recogían las plantas. Trataron al principio crudas, después aprendieron a cocinarlas y a preparar incluso medicinas, porque la supervivencia de aquella tribu dependía de la mujer. Así, de este modo, ellas eran altamente consideradas. Voy a dedicarle este poema a las mujeres del Paleolítico. Semilla de la humanidad. Fui la semilla de la humanidad en los albores de la prehistoria. Fui la diosa que sembraba la vida, el privilegio de mitificar la verdad. Fui mujer, peldaño libre y fuerte en la escalera del mundo social, agresiva, sensible e inteligente para dar luz al sol de la sociedad. Fui mujer, alma cazadora libre, hombres y mujeres corriendo, libres con el azote del viento y aires de igualdad en mi vientre. Fui la estrategia del cambio social, con milagrosas plantas medicinales, untadas con milagrosos enjuagues, salvé de muerte la humanidad. El hambre, la muerte, los hombres y yo sobrevivimos entre tormentos, cada cual elegía su trozo de campo y respetábamos el resto de seres. Fui grandiosa y pitonisa admirada, guardiana del secreto de la vida. Los hombres danzaron a mis pies, fui diosa alabada por ser mujer. Y el Neolítico es una de las primeras, nuestras primeras antepasadas aprendieron ya cuando ya se estabilizaron en una zona y tenían sus propias tierras y sus propios animales. Fueron ellas las que desarrollaron la agricultura y la recolección y también descubrieron nuevas propiedades de las plantas medicinales. Trabajaron el barro y aprendieron a hacer cerámica y los esmaltes para mezclarlos con cosméticos y dieron origen a nueva ciencia. Dada la capacidad de organización de la mujer, eran ellas las que se encargaban de transmitir la cultura, aquella cultura pionera, de transmitirla a sus hijos, y fueron que pasaban de generación en generación. Este poema está dedicado a las mujeres del Neolítico. Cultura a mis espaldas. Traje la cultura en mis espaldas, inventé cómo allanar el camino, susurré a los animales domésticos, planté las plantas de la nueva ciencia, corté las piedras y el fuego, conjuré cosechas y ganados, dancé mis ofrendas a los dioses, sobreviví a tormentos y pestes. Fui admirada madre tierra, fiel proyecto de la humanidad, protegí indefensas cosechas, reconstruí la estructura social. Alguien fuerte con su velo de espada cortó en pedazos nuestra sociedad, borró la tribu con su fuerza brutal, diluyó nuestra estructura matriarcal. Fuimos a vivir en ciudades blancas, nos enjaulamos en sobrios estados, los fuertes escribieron un mundo, olvidando nuestra huella en la historia.
Nos vamos a Mesopotamia. En Mesopotamia, las mujeres tenían alto estatus, eran sacerdotisas y componentes de las familias reales, sabían leer y escribir, por supuesto, y podían ejercer el poder y la autoridad administrativa. Y entonces ellas eran escribas en los palacios del rey y estaban equiparadas a los dioses, y al igual que los dioses, compartían sus poderes. Entonces, las mujeres tenían facultad para comprar y vender. Hay una ley que se llama el Código Hammurabi, que reconoce el derecho de estas mujeres, una recolección de leyes que reconoce los derechos de las mujeres de la antigua Mesopotamia. Y ellas podían arrendar, testificar, pedir préstamos, representar jurídicamente a otras personas. Y a través de las tablillas, ellas eran las escribas de los palacios o las letradas o incluso de los médicos. Las esposas de los reyes tenían su propio sello y su propio palacio. Este poema va dedicado a las mujeres de Mesopotamia. Orgullosa ola. Fui flotando orgullosa, sabrosa y orgullosa ola en un mar profundo de igualdad. Adorada sabia madre tierra, faraona con poder sacerdotal. Fui poderosa encumbrada funcionaria, en los más altos montes me instalé. Llegué a visir, juez, sacerdotisa y escriba, entre mis suntuosas propiedades floté. Los hombres me mitificaron y adoraron, jamás vi ruin soporte de perversa rivalidad. Nunca temí la insana enfermedad del divorcio, ni viento tormentoso que me pudiera perjudicar. Nosotros que fuimos halcones de altos vuelos, se nos acabó el aire y aterrizamos en el mar. En el siglo III comenzaron los perversos recelos, se nos achicaron las suntuosas alas de la libertad. Bueno, y nos vamos a Egipto. En Egipto las mujeres disfrutaban de un gran alto grado de independencia y de libertad. En ningún momento había rivalidad entre hombres y mujeres, eso me gusta muchísimo. Y la posibilidad de alcanzar altas cimas del poder estaba al alcance de las mujeres. Podían llegar a ser escribas, podían ser médicos, funcionarias de altos rangos, empresarias, propietarias rurales, comadronas, nodrizas, masajistas. Lo único que le estaban vetados eran los oficios de, por ejemplo, de tallar recoger el limo del río o la albañilería en general, oficios que requerían mucha fuerza. Actualmente eso sí que está permitido, aunque en muchos oficios las mujeres no las eligen. La mujer soltera egipcia tenía total autonomía jurídica en sus propios bienes, y en el matrimonio era ella quien pronunciaba la última palabra y decidía si quería casarse. Si se divorciaba no se la perjudicaba en absoluto, y si enviudaba recuperaba sus bienes familiares. Sin embargo, a partir del siglo III de nuestra era comienza a perder sus libertades. El antiguo Egipto tenía muchas libertades, pero poco a poco las fue perdiendo y bueno, sí que lo sabemos porque en aquella época hay tumbas que eran exactamente iguales, las de las mujeres como las de los de los maridos. Este poema va dedicado a las mujeres del antiguo Egipto. Alondra de altos vuelos. Orgullosa alondra de altos vuelos, una profesión, un cargo y un castillo. Fui venerada escriba, diosa y madre, vida atiborrada de sabios poderes. Como un pedazo de cielo escondido, pude escribir y leer entre gigantes. Mis frágiles piernas se movían veloces al forjarme un poderoso y sabio destino. Fui venerada entre un mar de dioses, con poderes más allá de lo material, esbelta y altanera en mis funciones, en aquel universo teñido de especial. El código Hammurabi, testigo callado de aquellos grandes suspiros de igualdad, se esfumaron en el tiempo y el espacio de aquel bonito lejano sueño de libertad. Nos vamos a Grecia. En Grecia era todo lo contrario. Las mujeres estaban en casa, encerradas, totalmente supeditadas a la casa y los niños y a la autoridad del marido. Llegaban a la edad adulta con el matrimonio, un contrato en el marido y el esposo, y que a ellas no les consultaban. Pasaba de la casa del padre a la casa del marido con su dote, y en caso de divorcio era el tutor, el padre, el que debía pedir el divorcio, porque a ella no le estaba permitido. Con el tiempo sí que se hizo, y si además se le exigía una estricta fidelidad a la mujer, cosa que del marido no decía nada.
Las mujeres pues, del pueblo solían trabajar vendiendo la sobreproducción agrícola, artesanal, aceitunas, frutos, hortalizas, y las mujeres de la ciudad se reunían en una habitación que era para mujeres, para coser, bordar y hablar, que se llamaba gineceo. No había escuelas para muchachas y las aprendían a leer, las de clase noble o las ricas aprendían a leer de madres a hijas, y había muchísimo analfabetismo. Había algunas excepciones, como la poetisa Safo de Lesbos. Por cierto, Safo de Lesbos dijo una vez: alguien hablará de nosotras cuando ya no estemos. Ese día ha llegado. Bueno, en Esparta sí que había escuelas, pero tampoco no avanzaron mucho. Este poema está dedicado a las mujeres griegas. Encerrada. Estuve encerrada durante siglos, en un pequeño reino sin aire. Silencio escuchando al padre, silencio obedeciendo al marido. Imposible romper aquellos barrotes, la edad adulta con el matrimonio, escapar de los tormentos paternos, soportando el fuego en mi vientre. Me dieron el peso de la dote, regalada como un diamante, rota de dolor ante la impotencia de seguir suspirando encerrada. Fui analfabeta sin tono ni rumbo, encerrada aprendí letras en casa, tortuosa, servil, inocente, esclava, que no conoció otro universo. Y ahora en Roma, también nos vamos a Roma, las mujeres se dedicaban a la casa y a los hijos y dependían de sus maridos económicamente. Los matrimonios eran concertados por el padre de la novia, también a los 12 o 13 años, y el padre pues aportaba una dote. La boda se solía celebrar el mes de junio, y esto me gusta muchísimo porque la novia iba vestida con una túnica especial, cubierta con un velo color de azafrán, y llevaba un peinado tradicional que llevaba unas trenzas y una preciosa diadema. Las mujeres tenían derecho a la sucesión respecto al padre y también podían testar. Las familias nobles se ocupaban de las matronas, se ocupaban de sus casas, y las pobres se dedicaban más a coser y a lavar la ropa y a hacer trabajos en casa de las ricas, ¿no? Las mujeres romanas, me gusta mucho el tema de la coquetería y cómo iban arregladas, eran coquetas y disponían de todo tipo de aceites, perfumes y peines y aseo personal. Ellas podían ir a las termas de mujeres, a los templos y a los espectáculos públicos. Si quedaban huérfanos o viudas, recuperaban, digamos, la libertad, ya no dependían de la tutela de nadie. El tema del divorcio era otro tema, porque sí que se permitía el divorcio, pero no los favorecía, ya que el marido, si se divorciaba, debía devolver la dote al padre, y la mujer perdía la custodia de sus hijos. Y claro, ni la mujer quería pedir la tutela de sus hijos, ni el hombre quería devolver el dinero. ¿Qué pasaba? Que había muchísimo adulterio. Estaba prohibido por la ley, pero aún así había muchísimo. El poema se llama La mujer romana, dedicada a las mujeres romanas. Me vestí con túnica color azafrán, pelo trenzado y brillante diadema, preciosa, con 13 años no más, preciosa el día de mi entrega. No más escapadas de los baños, 2 halcones concertaron mi boda. Yo, paloma blanca con tristes alas, esperé mi triste y pobre destino. Cuidé de mis inevitables hijos, por los vientos me dejé proteger. Me escondí en un matrimonio, a mis retoños no podía perder. Si un día el destino me dejó viuda, de mi mundo por fin podría mandar. Sería coqueta con aceites y perfumes, cuidaría con tiento mi aseo personal. La enfermedad del divorcio nos afectó, pero no conseguimos encontrar la cura. Yo adoraba a mis hijos con tierna locura, y él se llamaba Dinero de primer apellido. Bueno, vámonos a la Edad Media. En la Edad Media destaca el cristianismo. Pero he de decir que la Edad Media fue uno de los periodos históricos en que las mujeres han estado más infravaloradas y subordinadas por culpa de una sociedad teológica y masculina. Es la época, el siglo XII, se impone el matrimonio como sacramento y las mujeres dejan de tener libertad. Con el derecho romano las mujeres dejan de poder divorciarse. Y entonces, aunque fuesen maltratadas, no se podían divorciar. Las herejías aparecen dentro del cristianismo, herejías como el catarismo o las mujeres beguinas, que daban mucha más libertad a la mujer y que hablaban ya del cristianismo primitivo, como la pobreza, como la humildad, el servicio, ya que la Iglesia en la Edad Media perdió un poco el rumbo y manejaba muchísimo dinero y muchísimo poder, y eso era malo. Yo creo que una mujer medieval se sentía como una paloma rodeada de cuervos, y yo he querido expresar este poema, la necesidad de libertad de las mujeres medievales. Libertad.
Busqué la libertad bajo las piedras, en un país de sumisos y esclavos. Lejos de supersticiones y rojas quimeras, queríamos escapar del feroz miedo. Entre sollozos de espiritualidad nos encadenaron a lo establecido, educadas en la falsa piedad, sometidas a un fajo de perjuicios. Se divisó la luz de las herejías a lo lejos y nos lanzamos directo a las llamas, unas mujeres sedientas de justicia ante una sociedad forjada a engaños. Recelaron los sedientos lobos de poder, mujeres temblorosas huíamos de la herejía, sus castillos de cordón se echarían a perder, en un horizonte lejano la libertad acabaría. Y si seguimos adelante, con los núcleos urbanos aparece una sociedad burguesa que se basaba en la economía y el comercio y la industria. ¿Qué ocurría? Que hombres y mujeres acudían a las ciudades y hacía muchísima falta mano de obra barata. Entonces fue buena la mano de obra de las mujeres, que entraron las mujeres en el mundo laboral. Y su trabajo era precario, era infravalorado, mucho menos pagado que el trabajo de los hombres, mucho menos respetado, pero ahí estaban trabajando. Especialmente trabajaban en la industria textil y elaboración de vestidos, aunque también trabajaban en trabajos relacionados como la alimentación, la elaboración del pan o de la cerveza, y también vendiendo en tiendas de frutas, pescados o carnes, pequeños negocios. En algunos países la mujer llegó a tener sus propias tierras, contratar trabajadores y demandar y ser demandada incluso, y hacer testamento le correspondía otra tarea de responsabilidad, la representación del marido ausente. Si el marido no estaba, era la mujer la que tenía su representación. Especialmente durante las guerras, las mujeres tenían total libertad en la economía. Los conventos tuvieron un gran papel en esta época, ya que las hijas que no se casaban las mandaban a los conventos. Parecía ser que las mujeres solteras no eran bien vistas. Y allí era una forma de adquirir cultura y también de tener un poquito de tiempo para una misma, ¿no? A partir de los siglos XV hay una creciente crisis económica. ¿Y qué ocurrió? Que las mujeres ya las expulsaron de los gremios e intentaron que dejaran de trabajar. Así de injusto. El poema se llama Expulsada, dedicado a las mujeres del siglo XVI que habían sido mano de obra barata y fueron expulsadas de los gremios con la crisis económica. Expulsada. Yo te ayudé a salir a flote del hoyo, yo te arrastré cuando no podías, y ahora que levantaste tu castillo dices que ya no me necesitas. Cuando éramos un país sin aire, con mi viento se mecieron las olas, y ahora que se sanaron los mares, me has dejado expulsada, fuera. Yo luché contra los negros monstruos, aparté con mis manos las tinieblas, arriesgué mi endeble existencia para dar luz a este sutil universo. Yo fui tu puntal en aquella mañana, yo estuve al pie del cañón cada día, y ahora que volvió el sol y la armonía, me dices que estoy expulsada, fuera. Yo levanté con mis manos tu esbelto castillo, y quisiera poner en él mi humilde huella, ser la semilla que cambia este mundo, donde ser expulsado fuese una quimera. Y con la edad moderna, la mujer supone profundos cambios, transformaciones que van a construir las bases del mundo contemporáneo. Se descubre América. ¿Qué ocurre? Que la Iglesia ya empieza a perder poder y aparecen nuevos valores, el humanismo, la ciencia experimental. Por desgracia, el humanismo, que hubiera sido basados en el hombre, ¿no? Pero con la mujer se la dejaron fuera también. Y los cambios no afectaron negativamente también la vida de las mujeres. Ese renacer solo fue mejorar la vida de los hombres, pero las mujeres se vieron sin posibilidades educativas y sin posibilidades laborales. Y la educación humanística dictaron leyes que restringieron todavía a las mujeres y no las dejaron participar en esta educación humanística. Y el siglo XIX se caracteriza por muchas transformaciones, tanto en lo ideológico, lo económico como lo social. Con la industrialización, las mujeres en las fábricas, sobre todo textiles, y el servicio doméstico, jornadas agotadoras hasta 16 horas, el despido libre, falta de asistencia sanitaria, ausencia de seguridad social. El sector de la confección, las mujeres volvieron a trabajar, especialmente en los talleres, y destacan los movimientos feministas del siglo XX que consiguieron conseguir, por ejemplo, el sufragio, que las mujeres participaran en las votaciones y muchísimas cosas más que nos han llegado hasta nosotros. Revolución industrial. Yo soporté en mis cansadas espaldas cargada con la mochila del mundo. Fui hormiga incansable trabajadora,
con el alfiler de la familia en mi pecho. Sin seguro, sin comer, sin pausa, me dejé la piel en una fría fábrica, pululando sin ninguna seguridad, malviviendo en el mundo laboral. Criada planchando miserias, marchité mi vida entre enseres, encumbré como criada de dama, lloré mi destino hasta la muerte. Tras un siglo de caída sin rumbo, fuimos a votar nuestro destino, suplicando durante más de un siglo fuente de igualdad y de derechos. Y en el siglo XX se caracteriza por la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral, con las dos guerras mundiales. Los hombres se iban al combate y eran las mujeres las que tuvieron que hacerse cargo del trabajo, recuperar y mantener la economía familiar y mantener la producción para que siguieran aquella familia alimentándose. Han cambiado en el siglo XX las modas, en faldas, cabellos más cortos, pantalones, aparecen las guarderías para los hijos y la participación femenina en los sindicatos obreros. Entonces, la Europa de la posguerra, las mujeres, un poquito cuando volvieron los hombres de la guerra, las mujeres se resistieron a abandonar sus trabajos para encerrarse en el hogar. Vino la dictadura y las mujeres volvieron a perder sus derechos. Debían pedirle permiso al marido para tener una profesión, incluso para presentarse a un examen para matricularse a la universidad o para abrir una cuenta bancaria. Era una época en que o para sacarse el permiso de conducir. Era una época en que poco a poco hemos salido, pero hubo unos años en que era muy triste la forma en que se trataba a las mujeres. Con la democracia esto ha cambiado, por suerte, y actualmente aún estamos en proceso de seguir adelante. Cambiaron los tiempos. Mi marido se pudría en la guerra, yo era firme pan en la mesa. Mientras ellos corrían la batalla, fuimos rescatada mano de obra. Como pájaros libres al viento, íbamos las mujeres al trabajo. Nuevas leyes nos allanaron, suspiros de libertad en el camino. La universidad ya era mi utopía, en mi afán del mundo del saber. Con minifaldas y cabellos cortos, comenzó a vislumbrar la mujer. Un día me miré al frágil espejo y vislumbré a un ser humano, una sonrisa que me sonreía, un sabroso mundo me atraía. Y decir que con toda esta evolución de la mujer, hayan habido pueblos que no han tenido contacto con el Imperio Romano y que han vivido siempre en igualdad y con respeto y consideración a la mujer. Me refiero a los pueblos celta, a los astures y a los vikingos. A lo largo de la historia, estos pueblos a las mujeres la tenían con tanta libertad y respeto como a los hombres. Estas tribus o estos pueblos que están más en contacto con la naturaleza, con algunas comunidades amazónicas que aún subsisten y que hay más igualdad a lo mejor que en la civilización que nos llamamos nosotros. No tuvieron contacto con el Imperio Romano, como he dicho, y por desgracia estos pueblos no han aparecido, casi no aparecen en los libros de historia. Su testimonio debería aparecer en los libros de historia, en nuestras escuelas, y han quedado eclipsados por una mentalidad que tiende a infravalorar las mujeres y todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia. Yo creo que debería ser valorado esto y que cada vez somos más las personas que lo mostramos al mundo. Consideraba que ello, con todos los años, debería enfocar el estudio de la historia. Considero que deberíamos enfocar la historia de otra manera. Y acabo con este poema. Grandes pueblos de la historia, dedicado a los pueblos astures, vikingos, cátaros, celtas y algunas tribus del Amazonas que dedican a la naturaleza y conviven en igualdad y han sido respetuosos con las mujeres. Grandes pueblos en la historia. Escondidos en el bosque de la memoria, existieron grandes pueblos grandes, encumbrando lo femenino al alarde, vivieron lo bello de la naturaleza. No conocía a los astures, vikingos ni celtas, pero sí amanecí en el catarismo, conocí el sol de danzar al viento, sin aire que atrape mis riendas. Me gustaría vivir en las tribus amazónicas, ser amazona, guerrera libre, emancipada, ceñir mi negra espada a mi blanco cabello y lanzar un grito de libertad al lejano viento. Prefiero ser guerrera fuerte vikinga, espada en una guerra sin batalla, fuente de agua en casa y granjas, manantial de sabiduría y gobernanta. Nuestro susurro de igualdad en la historia se camufló entre el agua de un día lluvioso. Los textos de igualdad fueron difuminados, nuestras hazañas se escondieron al mundo. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a este gran encuentro y ha sido un placer y un honor estar con todos vosotros. Un abrazo y hasta siempre. Hola, ¿cómo están?
Estamos en el primer Mundial de Escritores y Artistas, organizado por el Colectivo Cultural Internacional Mosaicos y Letras. Muy agradecidas por la invitación y agradecemos a Teresa Ávila, su fundadora y directora. Nosotros somos un grupo que pertenecemos a un colectivo de literatura infanto-juvenil que se llama EILIG, y bueno, hoy comenzamos con nuestras presentaciones. ¿Qué tal? Yo soy Rosa Musi, una joven paraguaya de 28 años. Antes de comenzar, quisiera agradecer por este espacio que nos han brindado para poder compartir sobre nuestras experiencias literarias y artísticas. Y para arrancar, derecho y directamente con lo que es mi trabajo y a qué se ve que me han convocado. Voy a compartir pantalla en breve para poder tener todo a mano, cómo voy a ir explicándoles y compartiendo más acerca de mí. A ver, y acá. Ahí está. Bueno, espero que puedan verme, ver la pantalla. Bueno, básicamente ya me había presentado. Les comenté que soy, no sé si les comenté que soy una ilustradora paraguaya. Básicamente la gente me conoce por ilustradora y ya de toda la vida. Con eso, mi primera experiencia como combinando la literatura y el arte fue con el escritor uruguayo Víctor Pirongelli en el año 2005, donde él me propuso a mí participar de, de un proyecto del libro para niños, donde él presentaba a un niño del campo paraguayo, y que se encontraba con los mitos del Paraguay, en compañía de una mascotita que acompaña a lo largo de la historia. Esa también quisiera mostrarles a ver, un ratito, la imagen que corresponde, o la tapa del libro, que corresponde a ese libro, que ha salido en dos versiones, la que se ve en pantalla, y unos años después salió en otra edición con todos los capítulos compilados. Son dos versiones distintas. En este libro también fuimos a presentar a Uruguay el año antepasado ya, o fue en el 2018. Ahí presentamos y dimos a conocer este proyecto. Bueno, posteriormente también lo que debo mencionar acerca de mí es que después de todo eso, yo me formé en el área de diseño gráfico, después fui para la docencia como profesora de inglés, y finalmente en el presente ahora estoy trabajando como asesora inmobiliaria en bienes raíces, ¿verdad? Con la empresa de Century 21. Y también lo que debo resaltar, para continuar hablando un poco de la parte artística y literaria, es mi propio proyecto de libro de cuento, que se llama Los Hermanos. Este libro está actualmente disponible como ebook a la venta en las redes sociales. Esta es la vista que se tiene al entrar a Facebook, donde básicamente explico qué es, y las plataformas donde se puede encontrar el libro. Está en dos idiomas y al final del libro incluye unas preguntas para que el niño reflexione y lea un poco la lectura comprensiva, ¿verdad? Que es muy útil. Y luego esta es la vista de cómo se vería la misma página, pero en Instagram mejor, ¿verdad? Así si uno pone los-hermanos-pi, va a encontrar esta imagen, y si uno se anima a apoyar el proyecto, puede dar seguir o like en algunas imágenes, y ya está. Con eso es de gran ayuda para apoyar a esta iniciativa de mi primer libro de cuento. Bueno, básicamente es eso para resaltar y no ir por mucho por las ramas. Gracias por el espacio nuevamente, y espero que después las demás compañeras puedan presentarse. Gracias. Hola, yo soy Gabriela Gordano y vivo en República Oriental del Uruguay. Quiero contarles que doy talleres de cocina a los chicos en la Asociación Down. En estos tiempos de pandemia, cuando arrancó un poquito la pandemia, junto con mi amiga Ángeles Espinosa,
decidimos hacer una serie de volúmenes de libros de cocina con recetarios que están dedicados e inspirados para estos chicos que viven con síndrome de Down. Selección de libros está ilustrada con pictogramas, porque bueno, algunos lo pueden comprender mejor así, con los pictogramas pueden comprender mejor el texto. También quiero contarles un poquito que el objetivo nuestro era poder darles a ellos herramientas para poder lograr de a poco tener una independencia y sentirse más seguros. Para ello fue que tuvimos una muy linda aceptación, incluso también, ¿por qué no?, que ellos puedan tener con esto una herramienta para una salida laboral. También a los chicos, a los niños, en el primer volumen de estas recetas no tienen cocción, entonces los niños se entusiasmaron muchísimo porque les encantó la idea de que ellos solos podían realizar estas recetas. Bueno, les cuento también que va a ser una edición de 7 volúmenes, este recetario, que consta, a lo largo del año se va a ir terminando de editar. Pero el primero es, como les dije, sin cocción. El segundo es de celebraciones y fiestas. El tercero pasaría a ser de sándwiches fríos y calientes, panificados, tortas, postres, sopas, y algunos con recetas ya más elaboradas. Esta edición de libros va a ser y está haciendo la distribución gratuita para todas las personas y chicos que tengan síndrome de Down. Nosotros con Ángeles consideramos que el objetivo más grande ya está cumplido, porque realmente las devoluciones de ellos han sido maravillosas. Ellos cuando obtuvieron los libros, inmediatamente nos empezaron a mandar fotos de cómo las habían elaborado, videos mostrándonos desde el principio al fin de cómo estas recetas ellos las habían podido elaborar. También sus mamás nos llamaban, nos contaban, así que bueno, ahora les voy a pasar una selección de imágenes de las devoluciones de ellos, que con Ángeles, la verdad, nos han llenado de emoción. Estos son los libros. El primero, Yo sé cocinar, del que les hablaba, que es sin cocción, ahí dice abajo, receta sin cocción. Después para las fiestas, hicimos con el de celebraciones. Acá estoy entregando a los chicos los libros. Ellos como Ángeles no la ven y es a través mío, le hicieron un lindo cartel diciendo gracias Ángeles cuando se los iba entregando. Esta es una alumna que le encanta cocinar y está mostrando cómo hacer todas estas cosas, y van mandando. Este es un alumno que va a salir en uno de los libros, en la tapa, porque se pasa cocinando y ha hecho todas las recetas. Así que bueno, la verdad ha sido un gusto poder presentar estos libros. Gracias. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Euda Morales, soy de Guatemala y en esta ocasión quiero presentarles
un libro de relatos culinarios. Voy a compartir pantalla y comentarles un poco acerca de mi trabajo. Yo soy periodista, soy chef educadora y a su vez autora de 5 libros de relatos culinarios. En este caso, este es mi segundo libro, Más que un tesoro, recetas guatemaltecas con historia, que trata de relatos de cómo la mamá le transmite las recetas, esos secretos de cocina a sus hijos en el contexto familiar, en su casa o para alguna festividad particular. Entonces, las tradiciones culinarias es a través de las comidas que dan inicio en las recetas familiares y por ende la gastronomía local. Esto nos lleva entonces a que la gastronomía es definitivamente una manifestación cultural. Las recetas de cocina son un bien cultural tan valioso como un monumento, según el acontecimiento que se dio dentro del marco del proyecto de turismo cultural en UNESCO en La Habana en 1996, cuando determinaron la relevancia puntual que tiene una receta de cocina para preservar el patrimonio gastronómico de un país. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A través de entrevistas, de la investigación, de documentación, de la información, la transcripción, de todos estos momentos, de todos estos detalles, de todo esto detrás de una receta, de una preparación, llego a la redacción de los relatos. Los relatos entonces tienen información básica como puede ser el nombre del platillo, la referencia histórica, origen de la receta, festividades, cuándo se consumen estos platillos, fechas también de su consumo, datos de interés como quién lo prepara, transformaciones del platillo, etcétera. Y muy importante el motivo de consumo, porque muchas tradiciones nacen desde la perspectiva cultural, por supuesto, pero los platillos que acompañan estas celebraciones son importantes, son únicos. Muchas veces, yo creo que en diferentes países, aquí en Guatemala tenemos varias comidas que se consumen una vez al año solo para ese acontecimiento, esa festividad particular. Y también hay diferentes motivos de consumo, como puede ser una festividad, un funeral, un casamiento, u otro. Con esto yo quiero concluir porque para mí es muy importante la oportunidad que yo he tenido a través de la escritura de estos relatos y estos libros que me dan la posibilidad también de que la gastronomía guatemalteca trascienda fronteras. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Agradezco la oportunidad al colectivo Mosaico y Letras. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy Liz Alejandra Colmán de la ciudad de Luque, Paraguay. Muy contenta de poder participar y compartir con ustedes en este espacio donde podemos hablar de lo que estamos haciendo. Particularmente estoy en una colectividad de escritores, amigos, la agrupación se llama Plumas Libres Paraguay, desde donde hemos podido encontrar que debíamos trabajar también la lectura infanto-juvenil, de manera a buscar las estrategias de incentivar justamente la conciencia en los más pequeños, donde a través de varias actividades, ya sean o dinámicas, donde integran, por ejemplo, imágenes y trabajar fuertemente la parte de la emotividad, es lo que nos ha llevado a crear Plumitas Libres, donde los jóvenes y los niños han encontrado justamente la forma de canalizar su yo interior. Entonces estamos trabajando en varios proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es la de crear este espacio vía WhatsApp, donde los hijos prácticamente de la agrupación de Plumas Libres adultos han ido también integrándose como colectividad infanto-juvenil. Estamos justamente en esos proyectos a través de
la actividad de cuentacuentos en la plaza, los días, por ejemplo, domingo, donde solamente tenemos la necesidad de que haya un buen día soleado, que no sea lluvioso, nos acoplamos a otras actividades propias de dicha plaza, llevando voluntarios prácticamente para que hagan la lectura de mini cuentos a niños pequeños y declamaciones de poesías. También estamos trabajando sobre algunas antologías donde no solamente vamos a llevar la escritura de personas ya mayores, sino la creación de las propias obras de estos más pequeños. Creo que no solamente podemos aportar con nuestros trabajos de adultos, sino que incentivar a que ellos también puedan escribir. Y bueno, yo creo que todo espacio que pueda ser considerado propicio será siempre trabajando para los niños desde la obra y la creación de ellos. Estamos abocados entonces en eso y particularmente también estoy haciendo mi primer libro que ya voy a ir lanzando oportunamente y gracias a estos espacios de colectividades que podemos incentivar, motivar a los más pequeños para que puedan ellos también demostrar que es una forma pacífica de convivencia, que es lo que más necesitamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ruth Rodríguez. Es un placer poder comunicarme a través de este medio con ustedes y compartirles la labor que estoy realizando. Antes que nada, agradecerle al colectivo cultural Mosaicos y Letras y a su presidenta Teresa Ávila por la oportunidad. En este momento quisiera compartir pantalla para comentarles un poco acerca de mi labor. Bueno, aquí tenemos. Bueno, todo esto comenzó a través de las bibliotecas escolares. Yo soy docente, así que encontraba siempre un modo de utilizar lo máximo posible las bibliotecas que se encontraban en los colegios. Algunos colegios no contaban con biblioteca, pero otras sí, y eran visitadas muy pocas veces. Sin embargo, empecé a realizar varias actividades para que los niños se acostumbraran y tuvieran ese hábito de ir a la biblioteca y investigar, leer. Bueno, en una de esas le conozco a la señora Ángeles Espinosa en la presentación de uno de sus libros y para mi sorpresa eran libros en guaraní. Una argentina que escribe en guaraní, me sorprendió. En ese momento entablamos una linda amistad y yo trabajaba en la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de Paraguay y la invité junto con Nicasio, que es artista plástico, a darnos unos talleres. Fue hermoso ese día. También tuve la oportunidad, ya estando en la biblioteca, de ser un poquito más curiosa y de viajar a Ciudad de México a visitar bibliotecas públicas y privadas, y en su oportunidad también regalar libros del escritor Augusto Roa Bastos, escritos en guaraní, a una biblioteca en México. También realicé talleres sobre literatura infantil en la primera feria internacional de literatura, donde la biblioteca en la cual trabajaba fue partícipe, y ahí es donde conocí a Rosa Musi, que fue un placer conocerla. También dimos talleres en el interior del país. Y una vez más fui llevada un poquito más adelante hacia el interior del país. Me fui comisionada a trabajar en Itapúa, donde hice el primer picnic literario con cuentacuentos, canciones, dibujos, con los chicos de la comunidad. Ahí Ángeles y Nicasio fueron invitados nuevamente. Como gestora los volví a invitar y dieron clases de acuarela y de cuentacuentos. Fue una linda experiencia. También fui nominada a un premio en el rubro de gestión cultural, gracias a Ángeles y a Nicasio. Y también este año, el año pasado, se editó mi primer libro de cuentos llamado Mi abuela Rosenda, donde hablo de mi abuela tan querida y tan amada por todos sus nietos, todos sus hijos. Entonces es mi primer libro.
también me encuentro organizando el primer encuentro de literatura infanto-juvenil con las personas que ya estuvieron conversando anteriormente, antes de que yo hablara. Entonces, es un placer poder tenerlos y compartir más literatura infantil y que otras personas puedan involucrarse más en lo que es la literatura infantil y juvenil. De mi parte ha sido un gusto, un placer haber conversado con ustedes y próximamente nos seguiremos encontrando en otras actividades. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Ángeles Espinosa, soy de Mar del Plata, Argentina, pero también me traslado constantemente a la ciudad de Quequén porque trabajo en el Museo Casa del Faro como directora, perdón, secretaria. Bueno, me dedico a escribir libros, a ilustrarlos, me dedico a pintar, pinturas sobre la mitología guaraní, desde el año 2005 más o menos, y bueno, como tengo un estilo naif de pintura, digamos, mi identidad pictórica me sirve mucho para ilustrar sobre todo los libros infantiles. Y bueno, he editado, como tengo una modalidad de edición que es muy práctica y económica, que es la autoedición, tengo editado quizá un poco más, pero vamos a decir unos 40 libros, porque me resulta súper fácil, súper económico, y aparte el placer y la felicidad de hacer los libros uno mismo, ¿no? Bueno, he editado unos cuantos libros infantiles, y por ejemplo ahora les muestro unas tapitas, que esto, para que vean la consistencia, porque igual no lo van a poder apreciar, pero esta consistencia es dura, es grueso esto. ¿Por qué? Porque los estoy preparando para personas que tengan problemas motrices. Entonces ellos van a poder agarrar el libro y no se les va a caer de las manos. O sea, el mismo peso de las hojas va a ayudar a que lo puedan sostener y no se les caiga el papel. Les voy a compartir un pequeño videito de los últimos libritos que he editado, autoeditado, que tienen que ver con una isla que se llama Las Damas, y queda en la provincia de Corrientes frente a la ciudad de Goya. Mi objetivo con este libro es incentivar a la preocupación por preservar la isla desde pequeños, y siempre poniendo dentro del cuento y la historia que estoy relatando en el libro, como valores como la amistad, el trabajo en grupo, que es re importante, el respeto. Bueno, me parece que son valores que hay que enseñarle a los chicos desde pequeños. Bueno, no sé si pueden ver ahí. Es el fantasma y el carpincho en la isla Las Damas, y Mandubí nacido en la isla Las Damas. Bueno, hay más títulos de esta colección de la isla Las Damas, pero bueno, yo de a poquito los voy a ir lanzando. Hay uno que es el de una nena que vivía en la isla, porque yo, para escribir estos libros, otro escritor me ayudó, porque yo desconocía, ¿no?, quién había vivido ahí en esa isla, así que me ayudó a encontrar a esas personas, les hice entrevistas, me contaron anécdotas, cosas por ahí surrealistas, que son maravillosas para volcarlas en un libro. Y bueno, ahí está el fantasma y el carpincho, que son amigos, se quieren mucho, se ayudan mutuamente porque el fantasma quedó varado en la isla, comen naranjas, que es una fruta que es muy habitual ahí, y luego la historia de Mandubí, que es un pez que por una creciente nació adentro de la isla, en la laguna que está dentro de la isla, y luego, claro, escucha a los otros peces jugar del otro lado en el río y quiere salir, quiere saltar para ir a jugar. Y bueno, y entonces se hace amigo de los animales de la isla, y un cangrejo le cuenta cómo puede hacer para salir, le explica cómo, y bueno, y él puede lograr su objetivo. Bueno, ahí como ustedes pueden ver que están los valores de la amistad, del trabajo en equipo, en fin, me parece que
Y el hecho también de que los chicos tengan en cuenta, porque a veces cuando uno ve algo mucho tiempo cree que eso estuvo ahí siempre y no es así. O sea, son cosas que hay que apreciarlas y valorarlas porque creo que está un poco en peligro de, no sé si desaparecer del todo, y esa isla protege la ciudad de Goya, o sea que es importante cuidarla. Ese es mi objetivo al hacer esta colección de libritos. Bueno, estoy súper agradecida, como ya lo dije al principio, a la señora Teresa Ávila, a mis compañeras y compañeros de EILIG, porque bueno, estamos trabajando para hacer un lindo evento en el futuro, y bueno, y todas somos muy prolíficas, siempre estamos realizando cosas nuevas. Les agradezco mucho y nos volveremos a ver en un próximo evento. Hasta luego.